El apóstol Pedro está hablando acerca de la teología, la enseñanza bíblica. Hasta esta parte, hermanos, habla mucho de la salvación y cómo estamos creciendo en la salvación. Desde esta parte en adelante vamos a tocar temas acerca de la vida práctica, acerca de la conducta del creyente. Como es de saber, todo privilegio, hermanos, demanda una responsabilidad. Tener la teología y no tener la práctica, de nada sirve. La práctica muestra qué tipo de teología tienes. La práctica nos va a decir si nuestros pensamientos, nuestras creencias bíblicas son correctas o no son correctas. La práctica. Y creo que estos hermanos del primer siglo, podemos decir, estos creyentes, necesitaban tener una práctica bíblica. Así como tenían creencias bíblicas, su práctica tenía que ser bíblica. Y el apóstol Pedro comienza a dar la naturaleza de la vida cristiana. Comienza a desarrollar la naturaleza de la vida cristiana. ¿Cuál debe ser nuestra conducta, nuestra vida diaria? En el versículo 11 dice de esta manera: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro describe a los creyentes como a extranjeros, como a peregrinos. Recordemos, hermanos, que Pedro era judío. Su mente estaba llena de conceptos del Antiguo Testamento. En Primera de Crónicas, esta expresión de ser extranjeros y peregrinos ya había sido mencionada. Vamos a mirar Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 15. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 15. Mira lo que dice la Escritura. Primera de Crónicas 29, 15. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, la cual sombra que no dura. El apóstol Pedro hace una referencia de que en estas épocas del Antiguo Testamento el pueblo de Dios también se consideraba extranjeros y advenedizos. Extranjeros porque vivían en un lugar en una tierra que no les pertenecía. Y advenedizos era porque habían venido a una tierra que no era el lugar de su nacimiento. Entonces, el rey David, aunque era rey de la nación en ese entonces, no se sentía dueño de esa tierra que Dios les había dado, sino se consideraban extranjeros porque su mente estaba siempre puesta en aquel lugar donde Dios iba a llevarlos. Entonces, esta es la confesión de un hombre que reconoce cuán rápido pasan los años y cuán breve es nuestra vida sobre la tierra. ¿Por qué? ¿Qué dice? No es como una sombra que pasamos. Nuestra vida es como una sombra. No es algo que se va a detenerse por muchos años. ¿Cuántos años nuestra vida será en esta tierra? Somos como unos extranjeros que pasamos nada más a una tierra, a un lugar llamado el cielo. Pero estas palabras de David hacen eco, hermanos, de las de Jacob, quien también se consideraba que eran peregrinos. Vamos a mirar Génesis capítulo 47. Génesis 47. Génesis capítulo 47, versículos 8 y 9. 47, 8 y 9. Y Faraón dijo a Jacob: ¿cuántos son los años o cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón:
Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. ¿Cuál era el pensamiento de estos siervos de Dios acerca de la vida del ser humano en esta tierra? Era como una peregrinación, como un paso nada más. Entonces, hermanos, de una o de otra manera, estos hombres del Antiguo Testamento también se consideraban solamente peregrinos, personas que estaban de paso por esta tierra. Así también nosotros debemos considerarnos personas que estamos de paso para ir al reino celestial, para ir a la presencia de Dios. Al hablar así, Jacob no solo estaba lamentando la brevedad de la vida, sino que estaba dando a entender la naturaleza de su vida. Hermanos, ¿cuál era la naturaleza de la vida de Jacob y de los siervos de Dios de esas épocas? Era que su mirada estaba puesta en Dios, en Jehová. Su mirada estaba puesta en Dios y no estaba puesta en la tierra, porque estaban solamente de paso caminando al lugar donde Dios los iba a llevar. Entonces, ¿cuál es nuestra naturaleza nuestra? ¿Es quedarnos eternamente y aferrarnos a la vida? Y decir, no, yo estoy aquí, esta es mi tierra y aquí es mi vida, nadie me mueve de aquí y mi objetivo está ganar y hacer riqueza. O simplemente, si consideramos que la naturaleza de nuestra vida es un tiempo de pasar por este mundo para llegar a la presencia de Dios. El autor de Hebreos hace hincapié también a esto, hablando de la fe de Abraham. Vamos a mirar un momento en el libro de Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 10. Dice la Escritura de esta manera: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Miren, hermanos, el apóstol Abraham, ¿cómo se sentía en la tierra prometida? No, esta es la tierra que Dios me ha dado, es mi herencia, nadie me mueve de aquí, aquí voy a ser mi patria, aquí voy a ser mi terreno, aquí va a ser mi herencia, aquí van a ser la familia, y nadie me mueve, y nuestro enfoque está en la tierra, en la vida, en el lugar donde Dios nos ha puesto. No, su enfoque de Abraham, de Isaac, de Jacob, estaba puesta en aquel lugar donde Dios los iba a llevar. Como dice el texto en el versículo 10, pues porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuál es nuestra naturaleza nuestra? Esta tierra, aferrarnos a la vida y a la tierra con nuestros dientes y nuestras uñas para que nadie nos mueva, o estamos mirando a Cristo, que es el autor y consumador. Estamos mirando aquella tierra, aquella ciudad que tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios, o solamente estamos queriendo gozar y vivir y reinar y ser famosos en esta tierra y ser conocidos en esta tierra y dejar el día que muramos, dejar que nuestras obras y que nuestra vida siga impactando a la gente? ¿Eso queremos? ¿O queremos nosotros caminar con los ojos de la fe, mirando hacia la presencia de Dios, al lugar que Dios nos ha preparado? ¿Cuál es nuestra concepción, hermanos? Estas palabras de Abraham, al sentirse que era extranjero en Canaán y vivió como tal,
Él no se aferró a la tierra, no solo porque no tenía terreno propio, sino porque su esperanza estaba puesta más allá de este mundo. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Ser alguien en este mundo? ¿Tener propiedades y grandes edificios? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Ser rico y almacenar riqueza en este mundo y decir como el hombre necio? Si esta noche viene a pedir tu alma, Dios, ¿para quién se quedará todo lo que tenemos? Hermanos, no debemos nosotros vivir en este mundo mirando las cosas de este mundo, sino las cosas eternas. Y se fue expresado esto, hermanos, en el libro de Colosenses. Miren Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, miren lo que dice, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que nosotros no somos de aquellos que su mirada, que su vida, que su meta, su misión y su visión está puesta en esta tierra. Nuestra mirada, nuestra visión, nuestra misión está puesta en el reino de los cielos, no en esta tierra. Al escribir a los creyentes del primer siglo, el apóstol Pedro les deseaba o les describía como extranjeros de la dispersión. Capítulo 1, versículo 1 del libro de Primera de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, a los dispersos, a los hermanos de Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia, de Bitinia. Eran hombres que estaban dispersos. Y el apóstol Pedro les dice a los expatriados de la dispersión. Hermanos que no estaban mirando lo terrenal, sino lo que Dios les había encomendado. Al entender esto, hermanos, no estaban viviendo en su propia tierra estos creyentes. Eran ciudadanos del cielo, dice Filipenses 3:20. Miren lo que dice Filipenses 3:20, hermanos. La Escritura dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por lo tanto, vivían en este mundo como extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, hermanos. Nosotros no somos de esta tierra espiritualmente, ni aún, hermanos, físicamente podríamos decir que somos de esta tierra, sino nosotros vamos al cielo, a aquel lugar prometido por nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que siempre debemos recordar como creyentes. A veces nos aferramos tanto a la vida en este mundo que nos olvidamos realmente de cuál es nuestra ciudadanía. Y dice la Escritura que nuestra ciudadanía es el cielo. El problema con hacer esto es que nuestras vidas se vuelvan a ser materialistas. Si nosotros no pensamos que el cielo es nuestra tierra, que el cielo es nuestro lugar donde vamos a tener una herencia incorruptible, si no creemos en eso, hermanos, nuestro pensamiento aquí en la tierra va a ser un pensamiento materialista. Vamos a llegarnos a preocuparnos tanto
y demasiadamente por nuestra vida terrenal, como si fuera lo único que nos importaría a nosotros. Vamos a pensar que nuestra vida es lo más importante. Entonces, si tú piensas que tu vida es lo más importante, ¿qué va a pasar contigo? Debes vivirla, explotarla, gozarla, hacer de tu vida, pues, la única opción, la única forma de expresión en esta tierra, y vas a gozar y divertirte y vas a, hermanos, vamos a tratar de vivir de tal manera que vamos a dar placeres y goces a nuestra vida física y vamos a abandonar las cosas espirituales. Por eso es necesario, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que tener nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar un rato que dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual, dice Jesucristo, nos ha librado de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Si vamos a pensar que la tierra es lo máximo, que esta vida es lo máximo, vamos a comenzar, hermanos, a pensar que nosotros somos importantes. Y esta opinión de que tú eres importante es una opinión que contradice a la palabra de Dios y contradice al principio bíblico, contradice a Dios, y es un pensamiento satánico, diabólico, terrenal. Este pensamiento, hermanos, nos va a llevar a enorgullecernos porque creemos que somos importantes. Y la Biblia nos dice que Cristo Jesús, por el amor que Él nos tuvo, nos ha librado de las potestades de las tinieblas. Él nos ha librado de ese pensamiento que solamente nos ensoberbece y nos hace creer que somos algo. Y Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas a un reino de Dios, al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, es necesario que nosotros pensemos que somos solamente extranjeros, solamente peregrinos. El apóstol Pedro sabía que esto era muy importante para los creyentes a quienes estaba escribiéndoles, creyentes que estaban sufriendo muchas pruebas y muchas dificultades. Es necesario que ellos recuerden y que nosotros también recordemos la naturaleza de nuestra vida como creyentes. Ya no pertenecemos a esta tierra porque somos extranjeros y peregrinos. Miren lo que dice el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 16. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 16. Dice: no son de este mundo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mira lo que dice: no son del mundo. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos al reino celestial, porque nuestro Dios también pertenece a ese mundo celestial, a ese mundo espiritual. ¿Y por qué nos tiene aquí en la tierra entonces? Versículos 15, dice la Biblia, versículo 15: no ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿por qué estamos en este mundo? Para dar testimonio de que Dios ha transformado nuestras vidas, para dar testimonio. Juan capítulo 17, versículos 15, 16 y 17 leído. ¿Por qué nos tiene en este mundo? Para dar testimonio de su verdad. ¿Por qué nos tiene en este mundo? Para que glorifiquemos el nombre de Dios, para que los incrédulos conozcan que existe un solo Dios y glorifiquen a Dios. ¿Para qué estamos en este mundo? Para que los incrédulos no
de sí mismo y decir que Dios nunca se interesó en nosotros, porque nosotros seremos la muestra de amor y de misericordia de Dios el día que Dios juzgue a este mundo. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos nosotros mostrar este cambio radical que había ocurrido en la vida de aquellos creyentes, quienes aún sin mucho conocimiento de las cosas venideras dieron sus vidas en sacrificio para Dios y glorificar así el nombre de Dios en aquellas épocas. De tal manera que estos hombres habían sufrido una transformación, un cambio radical en su mente, de tal manera que ahora se sentían extraños, tanto en el mundo como entre la gente del mundo. Antes participaban libremente de las fiestas, de las orgías paganas. Ya no querían hacerlo, y sus antiguos amigos y compañeros no los entendían. Estos creyentes que entregaron su vida habían cambiado su mente de tal manera que ya no participaban con la idolatría, ya no participaban con los sacrificios humanos, ya no participaban con la adoración a los ídolos. Y la gente los tenía en poco. La gente los consideraba ahora como enemigos y los odiaban. Hermanos, este mismo cambio de estos creyentes del primer siglo, Dios demanda hoy en día también. Que nosotros podamos vivir en esta tierra, no aferrados a esta tierra, sino esperando, pues, llegar a la presencia de Dios. Porque debemos considerarnos como extranjeros y peregrinos. La segunda palabra que habla acerca de peregrinos, porque hemos hablado de la palabra extranjeros, enfatiza a personas que están solamente de paso, están de peregrinaje. En el libro de Primera de Pedro dice: ya no son como extranjeros y peregrinos, personas que estamos de paso, transeúntes por la vida. Antes de conocer a Cristo, ellos no veían más que la vida en este mundo. No tenían otra cosa por qué vivir, solamente vivían para sí mismos. Lo único que les esperaba era la muerte, y eso les provocaba mucho pánico, mucho temor a estos hombres. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 15. Hebreos 2:15. Dice la Escritura: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Librar a los que por el temor de la muerte. Hermanos, si solamente vamos a vivir sujetos a esta vida nada más, vamos a tener mucho temor a la muerte, porque vamos a pensar que la muerte es el fin de este camino, es el fin de este andar. Pero si nos damos cuenta, si nosotros tenemos un pensamiento diferente acerca y nos consideramos que somos peregrinos, la muerte no va a causarnos temor. La muerte solamente va a ser un paso para ir a la presencia de Dios. Así que se embarcaban por aprovecharse de la vida terrenal y aprovecharse a lo máximo. El hombre que no se siente peregrino de esta vida va a tratar de gozar de esta vida a lo máximo, de disfrutar de todos los placeres que hay en esta vida a lo máximo. ¿Por qué? Porque él piensa que es un hombre que va a vivir el poco tiempo que viva en esta tierra, tiene que vivirlo a lo máximo, y ahí termina su vida.
Pero el peregrino no. El peregrino es una persona que está de paso, nada más, por esta vida. Y el hombre que quiera vivir su vida tendrá pues una filosofía humana de decir: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ese será su pensamiento, esa será su filosofía, ese será su Dios. Dios de sus vientres. Su vientre será su Dios. Su goce, su placer será su Dios. Aquel hombre que quiera vivir y gozar de este mundo a lo máximo. Entonces nosotros debemos considerarnos solamente peregrinos en esta vida. Tenemos este concepto de ser extranjeros y peregrinos en esta vida. Esa es la idea que es la naturaleza de nuestra vida. Ese es nuestro pensamiento. ¿O te consideras una persona que tienes que vivir en esta vida y gozar de todos los placeres y de todas las diversiones que hay en esta vida? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Estás viviendo como extranjero y peregrino? ¿O estás viviendo para hacer de este mundo tu última habitación? ¿Cuál es nuestro pensamiento acerca de tu tiempo que pasas en esta vida? Si tu tiempo, hermano, si tu pensamiento es de considerarte extranjero y peregrino, debemos hacer lo que dice la palabra de Dios: abstenernos de los deseos carnales. Si te consideras un extranjero y un peregrino, debes abstenerte de los deseos carnales. Vamos a considerar dos cosas importantes. El creyente debe tener cuidado de la carne, abstenerte de los deseos carnales. El creyente debe abstenerse, debe tener cuidado de la carne, abstenerse de los deseos de la carne. El apóstol Pedro nos muestra un significado acerca de esto mismo. Es un apetito, es un deseo permanente, constante que la carne tiene. Y dice el creyente debe abstenerse de estos deseos que combaten contra nuestros propios pensamientos espirituales. Esto proviene, hermanos, de nuestra naturaleza de ser seres humanos. Somos seres humanos hechos de carne y de hueso. Somos personas así como cualquier otro hombre, de carne y de hueso. No somos diferentes a ellos, con las mismas necesidades de ¿qué? De beber agua, de alimentarnos, de abrigarnos, de relacionarnos unos con otros. Estas necesidades son naturales en el ser humano. Pero no estamos hablando de necesidades. Muchos creyentes confunden entre la necesidad y el deseo. El deseo es algo diferente a la necesidad, porque todos necesitamos esta necesidad natural, la necesidad de comer, de abrigarnos, de relacionarnos, de beber agua, de curarnos. Todos tenemos esas necesidades, pero no todos tenemos los deseos de la carne. El incrédulo, el no creyente ese sí lo tiene, y lo expresa en diferentes maneras para saciar su apetito y su deseo carnal. Pero el creyente ya no. Al creyente Dios manda a abstenerse de los deseos carnales. Y estos deseos son deseos fuertes, deseos incesantes, a la cual nosotros debemos negar. El apóstol Pedro le decía al joven Timoteo: huye de las pasiones juveniles, porque era algo fuerte, era un apetito carnal. Y el apóstol le dice: huye, porque es una acción que te demanda a tomar fuerza de voluntad, decisión. Así como José, estando en un acto justo cuando la mujer de Faraón iba a ser suyo de este hombre y cautivarlo al pecado, dice la Biblia que este hombre huyó
de su presencia. Entonces, hermanos, nosotros debemos abstenernos del deseo carnal, de este deseo incesante, deseos que te exigen a una satisfacción, aunque estos no son muchas veces, hermano, sanos ni buenos para nuestra vida espiritual. Aunque en la Biblia muestra algo acerca del deseo, vamos a mirar el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 15. San Lucas, capítulo 22, versículo 15. Dice la Escritura de esta manera: San Lucas, capítulo 22, versículo 15. Dice de esta manera: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca. Vemos ahí el deseo de Dios. Cuánto he deseado comer. Hay deseos que nos llevan, hermanos, a la comunión, a la relación con Dios. En vez de estar dando rienda suelta a los deseos y placeres pecaminosos, debemos buscar cuáles son los deseos de Dios. ¿Cuál debe ser el deseo de ti para con nuestro Padre Celestial? ¿Deseas leer las Escrituras? ¿Deseas orar? ¿Deseas participar en la congregación? ¿Deseas alabar a Dios y glorificar a Dios? ¿Deseas dar testimonio? ¿O solamente deseas satisfacer tus apetitos carnales? Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo. Primera de Tesalonicenses 2, 17. Primera de Tesalonicenses 2, 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Otro buen deseo. ¿Qué deseaba el apóstol Pablo para con la iglesia? Deseaba participar en la congregación. ¿Tienes deseo de ver a tu hermano? ¿Tienes deseo de animarte y fortalecerte con tu hermano? ¿Tienes deseo de participar en la congregación? ¿Tienes deseo en tu corazón de visitar a los hermanos? El apóstol Pablo decía: tengo mucho deseo de ver vuestro rostro. Yo procuro y deseo ver su rostro, hermanos. Hay que tener buenos deseos y no desear las cosas de este mundo. Específicamente, hermanos, Pedro les exhortaba a los creyentes a abstenerse de aquellos deseos carnales que batallan contra el alma. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Muchas veces llegan a serlo tan fuertes estos deseos carnales que nos lleva, hermanos, solamente a satisfacer y a agradarnos a nosotros mismos. Entonces dice la Biblia: si te consideras extranjero y peregrino, lo primero que tienes que hacer es abstenerte de los deseos carnales, especialmente de los deseos de tu carne. La segunda cosa que quisiéramos enfatizar acerca de abstenerse: saber que la carne atenta contra la vida espiritual. Saber que la carne, hermanos, va a dañar nuestra vida espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice de esta manera. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes
contra las acechanzas del diablo. Hermanos, es necesario vestirnos de las armaduras de Dios, porque sabe bien Satanás que la carne es fácil de doblegarla para ser cautivos y llevarlos a cometer pecado. Sabe Satanás que nuestro cuerpo es muy fácil de convencer, pero para tal el Señor nos dice que debemos vestirnos de la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Contra las acechanzas del diablo. Habiendo sido rescatados por Dios, se vuelve enemigo de Satanás. Habiendo sido rescatados nosotros por Dios, nos convertimos en enemigos de Satanás. Satanás ahora, hermanos, nos odia. Lo odia a usted, nos odia a nosotros. Y procura hacer todo lo posible para destruir nuestra alma. Como dice 2 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8. Dice, ¿no? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿cómo está? Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Desde el momento que Dios comienza a hacer su obra en nosotros, desde el momento que Dios comienza a abrir nuestros pensamientos, abrir nuestras mentes y nuestros corazones para amar a Dios, Satanás se convierte en nuestro enemigo. Y él está buscando minuciosamente por dónde hacernos caer, por dónde destruir nuestra alma. Esta nuestra vida nueva espiritual que Dios nos ha dado, hermanos, en Cristo Jesús, es una de las maneras en que procura Dios hacernos cada vez a su imagen, y cada vez nosotros debemos morir a nuestra carne. Cada vez nosotros tenemos que hacer cosas espirituales para matar nuestra carne, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros pensamientos pecaminosos que hay en nuestra vida. Por eso el apóstol Pedro afirma de que algunos deseos batallan contra el alma, no todos los deseos. Recuerda que hemos encontrado deseos de vivir en comunión, deseos de alabar y glorificar el nombre de Dios. Y el apóstol dice que debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Al igual que la mala hierba, estos deseos pueden ahogarnos. Usted sabe, hermanos, la mala hierba, cuando está una chacra está sembrada, ¿qué es lo que crece más rápido que en la chacra? La mala hierba desarrolla mucho más rápido que la misma planta que hemos sembrado. ¿Y por qué el agricultor tiene que quitar la mala hierba de la chacra? Porque esta mala hierba va a crecer y va a ahogar a la planta, de tal manera que la planta no va a poder crecer, no va a poder desarrollarse como tal. Por eso la quita. De igual manera, hermanos, nosotros tenemos que quitar esta mala hierba de nuestra vida para que nosotros podamos desarrollar. Los deseos carnales luchan contra el alma porque provienen de Satanás mismo. En el libro de Juan capítulo 8 versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer, porque él es mentiroso desde antes, y él es padre de mentira. Por eso, hermanos, debemos saber bien que Satanás no está descansando, ni durmiendo, ni dándonos prórroga, sino que él está batallando constantemente. ¿Para qué? Para separarnos de nuestro Dios.
son los peligros que abundan en este mundo y que dirigen nuestra vida hacia los pecados. Por esto, los deseos carnales distorsionan la vida del ser humano. No nos deja ver bien claro las cosas espirituales. El pecado, hermanos, nos esclaviza. El pecado nos seduce. El pecado nos hace ignorantes de la vida espiritual. El pecado, hermano, no produce en nosotros más crecimiento de vida espiritual. Solamente crea desórdenes, distorsiona nuestro pensamiento. Esto resulta, hermanos, en una corrupción inmoral. Cuando Satanás comienza a utilizar nuestra vida por medio de nuestra carne, nos animalizamos, nos depravamos. Y eso hace con el mundo, con las personas que no conocen a Cristo. Están depravados. Su mente y su corazón está endurecido, están muertos espiritualmente. Esto es terrible, hermanos, en la vida de la persona. Estos deseos carnales que batallan contra el alma son tan peligrosas, de tal manera que esto, hermanos, puede producirnos en un alejamiento espiritual. Por eso el apóstol Pablo les exhorta, el apóstol Pedro les exhorta, diciéndoles que deben abstenerse de los deseos carnales. Ahora, ¿cómo uno puede combatir contra estos deseos carnales? Habíamos dicho hace rato que estos deseos carnales se pueden combatir por medio de la oración. Por eso tenemos que tener un tiempo de oración. No solamente un tiempo de oración en la iglesia, sino un tiempo de oración personal. Cada uno de nosotros. Estudiando las Escrituras. Resistiendo al diablo. No amando las cosas de este mundo. No conformándonos a este mundo. Aborreciendo lo malo. Imitando a Jesús. No imitando las malas prácticas. De esa manera, usted va a comenzar a batallar espiritualmente con estos deseos carnales. No debemos estimularnos a hacer lo malo. No debemos sembrar para la carne. Debemos disciplinarnos en el estudio de su palabra. Debemos, hermanos, recordar lo que dice en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Por todo lo que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, porque todo lo que nosotros vemos, lo que la carne hace, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene de Dios. Estos son aquellos deseos que batallan contra nosotros. ¿Y cómo vamos a contrarrestar? Orando, estudiando la Biblia, resistiendo a Satanás, no amando las cosas de este mundo, no conformándonos a este siglo, aborreciendo lo malo, imitando a Jesús, no imitando las malas prácticas. Es necesario, hermanos, que nosotros podamos darnos cuenta de que las cosas que este mundo nos ofrece solamente son para alejarnos de las cosas de Dios. El apóstol Pedro nos exhorta a que todo creyente, como extranjero y peregrino, debe abstenerse de los deseos de la carne. La necesidad de mantener
de mantenernos abstenidos y apartados de los deseos carnales, tiene un propósito. No solamente es para que seamos buenos. Ah, qué bueno que aquel joven, que aquel hermano, mira, no comete pecado. No. Si nos abstenemos, tiene un propósito espiritual. Si nos abstenemos de las cosas carnales, es para un buen propósito. Y el propósito mencionado está en el versículo 12. Manteniendo, 2:12 de primera de Pedro, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. O sea, ¿para qué cosa yo debo abstenerme? Para que yo pueda vivir una buena manera, de buena manera, mi vida dentro de los incrédulos, para que nosotros demos un buen testimonio. Entonces, ahí nace la necesidad de mantenernos en buen testimonio. Pedro, el apóstol Pedro, escribe a los creyentes que vivían ante los ojos del mundo. Sus familias y enemigos y amigos, disculpen, inconversos, los miraban y evaluaban sus vidas. Dice que la vida cristiana es como vivir en una casa de vidrio, donde todos te miran, donde todos observan tu vida. El apóstol Pablo decía: somos cartas abiertas, leídas por doquier. Nuestra vida es pública. La gente va a observar: mira aquel evangélico. Si no se abstiene, ¿qué dirán? O dijo que era evangélico, pero mira cómo está andando. Dijo que era creyente, dijo que adoraba a Dios, pero su vida no resalta o no revela lo que él dice. Entonces es importante, hermanos, que los hombres, los creyentes, tienen que tener un buen testimonio, porque nuestros familiares, nuestros amigos, los inconversos están evaluando nuestra vida espiritual. Lamentablemente, Pedro reconoce estas personas como que los que murmuraban. Mira lo que dice el versículo 12: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran. ¿Saben que, hermanos, que en este mundo hay personas que van a murmurar de tu propia vida? Y van a murmurar como de malhechor, dice la Escritura. De vosotros como de malhechores. O sea, van a murmurar, aunque usted sabe que las murmuraciones no son ciertas, pero lo que van a decir, van a hacer cosas que se cometen como si fueses un ladrón, aunque van a murmurar nada más. No te acusarán, pero sí van a murmurar. Usted sabe que uno de los grandes peligros de una congregación, de un grupo, de una asociación, es la murmuración. Es uno de los grandes pecados, que no son ciertos, pero se paran diciendo, se murmuran. El apóstol Pedro reconoce que estos creyentes no pueden evitar que sus alegatos manipulan la vida de las personas. Lo que dice va a hacer que las personas, aunque no son prácticas nuestras, pero van a ser ideas, opiniones distintas a nuestras prácticas, y eso va a causar una incomodidad en la vida del creyente. Es necesario que nosotros podamos, hermanos, saber que desde mucho más antes, desde los primeros creyentes, siempre han existido personas que murmuraban de ellos. Por ejemplo, los primeros creyentes han murmurado mucho. Primeramente les decían que eran una secta a los primeros creyentes. Los han perseguido porque creían que eran una secta. También murmuraban y les acusaban
de haber ocasionado el incendio en Roma en el año 70. Les acusaban de que no adoraban a César y no les rendían pleitesía. Les acusaban de ser cristianos, de tener otra religión, otras creencias. Les acusaban también, hermanos, de ser inmorales, porque se llamaban hermanos y se saludaban con el ósculo santo. Esos evangélicos, esos creyentes que se reúnen, hacen inmoralidades porque se reúnen en reuniones privadas y los odiaban por ello. Les acusaban, hermano, de comerse a los niños. Esos evangélicos se reúnen en Santa Cena, dicen, el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús, están matando a los niños porque están comiéndose la carne de los niños, caníbales les llamaban. En la Santa Cena hacían eso. No es que comían niños ni que mataban niños, así los acusaban, así les decían a estos creyentes, y por eso el pueblo le odiaba. Los odiaban los creyentes. Murmuraban, no eran ideas, no eran cosas de la práctica cristiana, pero murmuraban de ellos. Esto viene, hermanos, desde mucho más antes. Hoy en día muchas veces, ¿qué dicen de los evangélicos? Deberíamos preguntar así como Cristo preguntó a sus discípulos. ¿Qué dicen la gente de la iglesia evangélica hoy en día? ¿Qué dicen de ti como creyente, como evangélico? Sería bueno, hermano, analizar eso y preguntar a la gente qué piensa de la iglesia. Muchos de ellos son murmuraciones que existen para con los creyentes, para con los evangélicos. Es necesario, hermanos, hacer morir nuestro viejo hombre. Por eso el apóstol Pedro decía: si eres extranjero, si te consideras peregrino, debes abstenerte. ¿Por qué? Porque tu vida está expuesta. Tu vida está expuesta en este mundo. Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 21. El libro de Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Mira, estos son algunos actos que hoy en día, capítulo 5, versículos 19 al 21, de las cosas que tenemos que abstenernos: envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes de tal a estas, acerca de las cuales os amonesto. 19, disculpen. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Estas cosas son de las que nosotros tenemos que abstenernos, y estas cosas son las que la gente murmura de nosotros. Si nos abstenemos, no son nuestras prácticas, y como no son nuestras prácticas, la gente va a comenzar a murmurar sobre estos pecados que ya hemos leído. Ahora que los creyentes deben quitarse el viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. Su vida diaria debería ser caracterizada por una serie de buenas obras, efectuadas con el sabor de los frutos del Espíritu Santo. De esta manera, mantendríamos un buen testimonio ante los ojos del mundo. Si nosotros nos vestimos del nuevo hombre, creado según Dios, y comenzamos, hermanos, a dar testimonio, a dar sabor a esta vida, porque dice la Biblia que somos la luz y la sal de este mundo, entonces mostraríamos los frutos del Espíritu Santo
de esta manera nosotros estaríamos dando un buen testimonio en esta vida. ¿Cuáles son las obras del creyente? Más adelante, en los capítulos posteriores a esto, vamos a ver cómo debe ser un creyente en este mundo, cómo debe ser un ciudadano correcto, cómo debemos ser trabajadores correctos, cómo debemos anhelar vivir en esta vida y cumplir los mandatos de esta tierra, de este mundo, de tal manera que demos gloria a nuestro Dios. Cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen miembro de una iglesia. Todas estas cosas, hermano, muestran un buen testimonio del creyente. Cuando pensamos en las buenas obras que debemos hacer, lo importante no es solo lo que hacemos en sí, sino nuestra motivación para hacer las buenas obras. ¿Cuál debe ser la motivación de un creyente para hacer las buenas obras? El apóstol Pedro, en este mismo capítulo 2, versículo 12, dice: glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Cuál debe ser la motivación del creyente para hacer sus buenas obras? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Esta debe ser la razón, hermanos. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer buenas obras y glorificar a Dios? Hay dos razones. ¿Para qué? Para que cuando visite el Señor, al considerar nuestras buenas obras, para que en el día de la visitación, ¿qué es el día de la visitación? Hay dos interpretaciones para el día de la visitación. Uno puede ser para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, y pueda pedir cuentas a todos los creyentes acerca de sus obras. La otra idea es para que cuando Dios visite el corazón de los incrédulos y se conviertan y se arrepientan, estos hombres puedan glorificar a Dios al darse cuenta que sus obras eran malas y que ahora sus obras deberían ser buenas y esas obras deberían dar gloria a Dios. Entonces, el día de la visitación puede ser el día que venga el Señor Jesucristo y juzgue a todos, donde los incrédulos, porque dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, ¿no?, que todos nosotros, dice, incrédulos y todos van a postrarse delante de Dios. Filipenses 2, 10 y 11 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El día de la visitación puede ser eso, el día que Dios venga a juzgar y todos los seres humanos se postren delante de Dios y glorifiquen a Dios al ver las obras que hicieron. Y lo otro sería, el día de la visitación sería cuando Dios visite a cada persona y se convenza a Dios a través de su Espíritu Santo de pecado, justicia y juicio, y lleguen a ser unos creyentes y lleguen a ser hijos de Dios, y estos hombres glorifiquen a Dios al ver vuestras buenas obras. Entonces, cuán importante, hermanos, es considerarnos ser peregrinos, abstenernos de todo deseo carnal que batalla contra nuestro cuerpo, y saber que nosotros estamos expuestos públicamente, porque dice Dios que somos la luz y la sal de este mundo. Somos cartas abiertas. ¿Para qué? Para que el incrédulo, cuando el incrédulo vea las obras que tú haces y Dios comience a obrar en el corazón de ellos, estos hombres puedan glorificar a Dios al ver vuestras buenas obras. Cuán importante, hermanos, es cómo
¿Cuál es nuestra naturaleza de vida, nuestra cosmovisión de ser creyentes en esta tierra? Y pensando en esto, hermanos, es necesario que nosotros podamos mirar la vida del creyente, la vida de ser cristianos, como una vida de solamente de peregrinación en este mundo. Esta carta del apóstol Pedro nos hace recordar que los creyentes del primer siglo, hermano, hacían grandes cosas por adorar y glorificar el nombre de Dios. Aún entregaban sus vidas. Y se consideraban extranjeros, peregrinos, se abstenían del pecado. Sabían que sus vidas estaban expuestas públicamente. Sabían que sus buenas obras deberían dar gloria a Dios y glorificar el nombre de Dios. Y los perseguidores, al ver que muchos creyentes del primer siglo eran consumidos al fuego, eran comidos por los leones, y la iglesia crecía de tal manera, y no se podían contestar, y no podían pensar que la obra de Dios no podía ser desaparecida de la manera como ellos creían, sino más bien esto crecía y crecía y crecía. Había más creyentes. Eso a estos hombres les asombraba. Y quizás algunos de ellos habrán llegado a ser creyentes y habrán glorificado a Dios después de haber visto tantas muertes, tantos hombres crucificados y quemados. Si nosotros hoy en día, hermanos, hacemos obras que glorifiquen a Dios, muchos de aquellos incrédulos que observan nuestra vida glorificarán a Dios el día que se arrepientan, el día que comiencen a sentir la mano de Dios en su vida. Entonces ahí será la razón de nuestro sufrimiento y nuestro sacrificio para la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos, e ilumine nuestros corazones. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, grandes son tus misericordias para nosotros. Gracias, Señor.